Celebración Cristiana. Mi nombre es Vivian Castellanos y tengo el privilegio de ser una de las líderes de esta casa. Hoy estamos tan emocionados porque el Señor ha preparado una palabra especial y poderosa para tu vida. Así que te invitamos a que abras tu corazón, te prepares y juntos recibamos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Tomemos asiento, hermanos, en esta tarde, una tarde maravillosa, una presencia de Dios que está con nosotros, tan bueno, que es nuestro Padre Celestial. Todos los días Él es bueno con nosotros. Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Como el pastor dijo, hemos venido aprendiendo acerca de poner a Dios primero en nuestras vidas. Hemos venido escuchando de cómo poner primero a Dios en nuestras vidas a través de oración, ayuno y dar. Y en eso es lo que en esta tarde vamos a hablar un poquito más a fondo. Vamos a ver cómo Dios nos habla a través de lo que son las ofrendas. Y eso es lo que me quiero enfocar en esta tarde, a través de las ofrendas. Y yo creo que cada una de cuando tú y yo venimos a la iglesia, no es solamente que venimos a querer recibir, sino que tenemos que venir a darle a Dios también. Venimos a mover su corazón, venimos a decir, y a veces venimos diciéndole, Señor, dame, Señor, haz algo en mí, cámbiame, sáname, pero que no se nos olvide algo muy importante, que no se nos olvide que el pueblo de Dios siempre cuando iba al tabernáculo iban a ofrecer a Dios, iban a darle gracias a Dios, iban a decirle, Dios, aquí estoy, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, porque venimos a darle a Él. Entonces, en esta tarde, la persona que está a tu lado, dile a tu persona que está ahí al lado, hoy venimos a darle a Dios, hoy venimos a darle amor, a darle de nuestra pasión, venimos a darle nuestro tiempo, venimos a expresarle nuestra alabanza, venimos a darle nuestra obediencia, que no seamos una generación que a veces no damos gracias, sino que a veces somos una generación que solamente queremos recibir y no queremos dar. Tenemos que ser una generación que le damos a Dios todos los días de nuestras vidas, porque Él pide de nosotros que nosotros le demos a Él. Y hoy quiero hablarte del diezmar y ofrendar, que son dos acciones diferentes, pero que se complementan. Así como el esposo y la mujer son dos personas diferentes, pero el uno al otro se complementan. Asimismo es el diezmo y las ofrendas. Y Dios promete en su palabra darnos una bendición que sobreabunde en nuestras vidas. Así como un diluvio, así como vienen esas fuertes lluvias, así mismo Dios quiere bendecirnos. Porque el diezmo, aquí lo que quiero entrar, el diezmo provoca esa bendición que se derrama sobre cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos sembrar con nuestra ofrenda para aprovecharla. Entonces, la clave para que nosotros caminemos bajo la bendición está en el diezmo. Y la clave para la abundancia está en la ofrenda. Y eso es lo que tú y yo necesitamos entender en esta tarde. Eso es donde te quiero llevar, que podamos entender la diferencia que hay entre el diezmo y la ofrenda. Porque la ley de Dios se nos enseña a través de sus mandatos. Y vamos al Antiguo Testamento, si vamos a Levítico 27:30. Levítico 27:30 se nos dice, y aquí habla del diezmo. La 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o frutos de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Amén. Entonces estamos viendo que desde el principio Dios establece lo que es los diezmos.
Y si nosotros leemos este versículo, nos acordamos que en este pasaje habla del grano de los campos, ya que en ese tiempo la economía del pueblo de Dios giraba en torno al ciclo de la agricultura. Y ahora en día es diferente, a no ser que usted sea un agricultor, ¿sí? Porque entonces ahora nosotros tenemos un trabajo y de ese trabajo que tú y yo hacemos, de ahí recibimos un salario, un saldo. Ahora, la cantidad de una ofrenda no es ordenada por Dios, sino que es determinada por el adorador. ¿Y quiénes son los adoradores? Tú y yo, ¿sí? Y eso lo vemos en Deuteronomio 16:17, que dice: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento estamos hablando del diezmo y la ofrenda, ¿sí? Diezmo es el 10% y la ofrenda tiene que nacer de su corazón, basado en la bendición que Dios nos ha dado. Entonces, esto requiere, si miramos este versículo, esto requiere que cada uno de nosotros examinémonos cómo hemos recibido esa bendición de Dios y que decidamos si esa misma es la que nosotros le vamos a dar a Dios. ¿Cuánto nosotros le vamos a dar a Dios? ¿Cuánto nosotros vamos a mostrar de esa bendición que Dios nos ha dado? Y debido a que Dios es el creador de todas las cosas y es la fuente de las bendiciones físicas que tú y yo recibimos, Él ejerce el derecho de exigir el regreso de una parte de estas bendiciones a través de diezmos y ofrendas. Así es. Si usted es el dueño de algo, usted va a exigir que le regresen algo. Asimismo es nuestro Padre Celestial, porque Él es el dueño de todo. Nosotros podemos decir, es mi casa, es mi carro, es mi teléfono. Pero cuando usted pase a un próximo nivel, cuando usted pase a la presencia de Dios, ¿de quién es esa casa? ¿De quién es ese carro? ¿De quién es ese teléfono? No son suyas, porque usted no se va a poder llevar una casa, usted no se va a poder llevar un carro, usted no se va a poder llevar un teléfono. Eso sigue siendo de Dios. Por eso decimos que Dios es el dueño de todo. Tal vez nosotros somos dueños temporalmente, porque estamos en esta tierra temporalmente, pero todo es de Dios. Todo sigue siendo de Dios. Y aquí es que cuando nosotros como cristianos a veces nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre diezmos y ofrendas? Y esto lo voy a volver a repetir porque quiero que esto se nos quede clave en esta tarde. Porque la palabra diezmo literalmente significa décimo, el 10%, ¿sí? Entonces, el diezmo es la 10ª parte de los ingresos que tú y yo recibimos. Y la Biblia nos enseña que el diezmo le pertenece a Dios, como acabamos de leer en Deuteronomio, ¿sí? Entonces, sabemos eso, ¿sí? Sabemos que eso le pertenece a Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿quién de ustedes ha escuchado sobre los 5 lenguajes del amor? ¿Quién de ustedes ha escuchado sobre los 5 lenguajes del amor? Y la razón por que pregunto esto es porque mi amada esposa y yo hemos tenido el honor de poder compartir esa enseñanza con los matrimonios de Celebración Cristiana. Y uno de esos lenguajes es como usted se identifica más, la forma de expresar su amor. Y el lenguaje que quiero referirme en esta tarde es el lenguaje del dar regalos. Hay 5 lenguajes del amor, pero uno de ellos es el regalo de dar regalos. Mi esposa, ella es de servicio, exactamente, sí, ajá. Es de servicio. Entonces, por eso es que yo me sacrifico a hacerle café y llevárselo a su cama, ¿sí? Porque para mí el café no me gusta, no soy persona de tomar café, ¿sí? Pero yo me sacrifico a hacerlo y llevárselo a su casa, porque sé que eso es, perdón, a su cama, porque sé que eso a ella le agrada, ¿sí? El servicio. Y lo que es para mí es el toque físico, ¿sí? Pero eso no quiere decir que a mí no me gusten los regalos.
Vamos a hacer una encuesta rápidamente. ¿A quién no le gustan regalos? ¿A quién no le gustan regalos? Una encuesta rápido. No vinieron, se quedaron afuera. Entonces eso quiere decir que todos aquí, el 100%, pastores, el 100% de las personas que están aquí presentes, por favor tomen una foto a todos, porque el 100% le gusta recibir regalos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo que a cada uno de nosotros le gusta recibir regalos. Entonces, ahora, para usted recibir un regalo, quiere decir que alguien se lo dio. A no ser que usted mismo se dio su propio regalo. Porque hay ocasiones que a usted le gusta darse algo, ¿cierto? Pero la mayoría es cuando alguien pensó en usted y le dio un regalo. No tiene que ser una ocasión especial, no tiene que ser un cumpleaños, no tiene que ser una boda. Puede ser, hey, yo estaba en la tienda y me acordé que a Sandra le gusta el chocolate y vamos a comprarle un chocolate a Sandra. ¿A usted también? Excelente, hermana. La próxima semana pienso en usted, entonces cuando vaya a la tienda. Santo. Entonces estamos de acuerdo que a cada uno de nosotros le gusta recibir regalos y que alguien se tomó el tiempo de darle ese regalo. Está haciendo ahí una parte de dar, ¿cierto? Entonces, a la diferencia de las ofrendas, cuando diezmamos, no estamos ofreciendo un regalo. Simplemente estamos devolviendo a Dios lo que es suyo. Y por otro lado, las ofrendas son dones voluntarios que hacemos a Dios. ¿A qué me refiero eso? Que los diezmos se refieren a una cantidad, mientras las ofrendas a la calidad del regalo. La calidad del regalo es lo que es una ofrenda. Porque el diezmo sabemos que es el 10%. Si yo gano $1,000, ¿cuánto sería el 10%? 100. No 80, no 90, no 99.99, pero 100. Tampoco, ajá. No 25, no, ¿ok? Es el 10%, ¿sí? Entonces sabemos que esa es una cantidad fija. Ahora, la ofrenda es un regalo que tiene que salir del corazón basado en la bendición que usted y yo hemos recibido de Dios. ¿Entendemos eso por el momento? ¿Sí? Ok. Entonces, el principio principal de las ofrendas es que le damos a Dios lo mejor de nosotros en reconocimiento quién Él es, porque Él es el dador de todos los buenos dones. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos entendiendo, familia? Entonces, en la ofrenda tenemos que dar lo mejor de nosotros. No de lo que nos sobra, pero lo mejor de nosotros. Y cómo tú y yo, si usted me hace la pregunta, ¿cómo podemos determinar qué es lo mejor? Y yo le voy a decir, en la Biblia hay 2 pasajes bíblicos que nos ayudan a contestar esta pregunta. El primero es que debemos dar a Dios una ofrenda en proporción a la recepción de sus muchas bendiciones, que eso lo veímos en Deuteronomio 16:17. Esa sería mi primera respuesta a usted. Y la segunda respuesta que yo le daría a usted es que tenemos que dar con un corazón gozoso. Porque Dios ama al dador alegre, ¿cierto? Entonces ahí está la clave para nosotros poder venir y traer una ofrenda a Dios. Entonces, si debemos ofrendar, ¿cómo lo digo sin que suene tan duro? Debemos ofrendar más de lo que damos de nuestros diezmos. Vuelvo y lo repito, por si acaso se distrajo en este segundo. Tenemos que ofrendar más de lo que nosotros diezmamos. Porque eso es lo que Dios va a multiplicar. Dios multiplica la ofrenda, porque sale de nuestro corazón. El diezmo
ya le pertenece a Él. Ahí es donde Dios prueba nuestro corazón. ¿Cuánto le estamos nosotros ofrendando a Él? ¿Cómo nosotros estamos viniendo delante de Él? ¿Con qué tipo de corazón venimos delante de Él cuando decimos, Padre, aquí te pongo esta ofrenda? Porque el diezmo es el diezmo y con eso es la bendición. Pero la multiplicación está a través de nuestras ofrendas. Te quiero decir que cuando tú y yo diezmamos, eso garantiza la bendición de nuestras vidas. Y cuando ofrendamos, te garantiza la abundancia que hay en tu vida. Y Dios dijo que a Él le gusta que nosotros tengamos abundancia. Y eso lo dice la palabra. Y si lo dice la palabra, es porque Dios desea que tú y yo seamos personas que tengamos abundancia para nosotros poder suplir la escasez de otra persona. Y no es que yo te lo esté diciendo, quiero que tú lo leas también conmigo en 2 Corintios 8:14. En 2 Corintios 8:14, si lo leemos, dice, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¿Se entiende, familia? Que la abundancia es para nosotros poder suplir la necesidad de otra persona. Y cuando esa persona tenga abundancia y usted tenga escasez, esa persona le puede a usted ayudar también. Entonces, si la palabra dice que nosotros seamos abundantes, es porque tiene que ser algo bueno. Y tenemos que usarlo de la mejor forma, que es ver la necesidad de aquellos que están pasando por alguna necesidad. Porque en el día de hoy tú puedes tener un banco lleno y en el día de mañana tal vez puedas pasar por una escasez. No tenemos nada garantizado. Lo único garantizado que tenemos es que tú y yo en algún momento de nuestras vidas vamos a estar sentados con nuestro Padre Celestial, siempre y cuando nosotros seamos obedientes, ¿sí? Entonces, en esta tarde quiero hacerte una pregunta. ¿Usted se ha dado cuenta que en la Biblia, cuando alguien ofrecía una ofrenda o un sacrificio a Dios, Dios siempre hacía algo a cambio? Y eso es lo que te quiero llevar en esta tarde, porque Él siempre hace algo a cambio. El pueblo de Israel ofrecía una ofrenda de un holocausto, un sacrificio a Dios, y en respuesta a eso, Dios los bendecía a ellos. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Y por eso a este título de esta prédica en esta tarde le puse la bendición que hay en presentar una ofrenda, un sacrificio a Dios. La bendición que hay, la bendición que tú y yo vamos a derramar sobre nuestras vidas al presentar una ofrenda, un sacrificio a Dios. Y estoy hablando de un sacrificio, de un holocausto, como menciona la Biblia, una ofrenda de lo que tú y yo le damos a Dios. Y en esta tarde, sacrificio significa regalo. Habíamos empezado a hablar de los cinco lenguajes del amor, ¿cierto? Y que uno de ellos es el dar regalos. Y entonces el sacrificio significa hacer regalo. Porque ahora en día, en este tiempo que tú y yo estamos viviendo, en este tiempo que Dios nos puso aquí en la tierra para que nosotros estuviéramos, sacrificio quiere decir que algo que va a costar, algo que duele de nuestras vidas. Y en la Biblia podemos encontrar muchas historias que hablan de un sacrificio. Ofrenda que el pueblo de Dios hizo y cuál fue la bendición que ellos recibieron. Y te quiero llevar a 2 de Crónicas, capítulo 1. 2 de Crónicas, capítulo 1, el versículo 6 y el 7. ¿Lo tenemos?
Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Allí, frente al tabernáculo, Salomón subió hasta el altar de bronce en la presencia del Señor y sacrificó sobre el altar 1000 ofrendas quemadas. ¿Qué fue lo que hizo? Un sacrificio. Y miremos el versículo 7 detalladamente. Esa noche, Dios se le apareció a Salomón y dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Esa noche, ¿quién se apareció? ¿Y qué le dijo? Pídeme y yo te lo daré. Ahora yo entiendo cómo uno es ser padre cuando sus hijos le piden a uno. Que yo cuando era un niñito, yo venía donde mis padres y yo pedía. Y ellos suplían los regalos. Y ahora como padre puedo entender cuando nuestras hijas nos están pidiendo y nosotros le podemos dar a ellas. Pero si ven la importancia que hay en estos dos versículos, hermanos, a través del sacrificio que Salomón hizo, esa misma noche Dios se le apareció y le dijo, pídeme y yo te lo daré. Pídeme y yo te lo daré. Entonces podemos entender que hay un poder en esa ofrenda, hay un poder en ese sacrificio, hay un poder en ese regalo que Salomón ofreció a Dios. ¿Y quieres ver cuál fue la respuesta? Salomón recibió esa respuesta en Segunda de Crónicas 1:12. Dios aquí está diciendo, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, riquezas y fama como nunca la tuvo ningún otro rey antes que tú y como ninguno la tendrá en el futuro. Ese sacrificio, hermanos, hizo que tocara el corazón de Dios. ¿Para qué? Para que le respondiera prácticamente al instante, en esa noche. No sé cuánto tiempo pasó, pero dice que fue en esa noche que Dios fue y se presentó y le dijo, ¿qué quieres? Y Dios le respondió, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste. Porque aquí Salomón fue bien sabio en pedir. Él pidió esa sabiduría, pero también Dios vio el corazón para que le diera abundancia. Y sabemos que la abundancia es buena en nuestras vidas, porque hemos entendido y sabemos que la abundancia va a suplir la necesidad de nuestro hermano. Y a través de esa abundancia también vino riquezas y fama para Salomón. Vamos a otro versículo que también te quiero mostrar el poder que hay en una ofrenda, en el poder que hay en un sacrificio. Segunda de Samuel 24:25. Segunda de Samuel 24:25. Dice, allí David edificó un altar al Señor. ¿Y qué? Y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel.
Fue al instante, hermanos. ¿Cuál es la plaga que tú y yo estamos pasando, hermanos? ¿Cuál es esa enfermedad que tú y yo estamos pasando? ¿Cuál es esa plaga que está azotando nuestras vidas en esta tarde? ¿Cuál es esa escasez que está azotando nuestras vidas en esta tarde? Porque si leemos este versículo y vuelvo a leer, allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. Eso me quiere decir a mí que ahí vino sanidad al pueblo de Israel. Ahí vino esa sanidad. ¿Qué es lo que tú y yo estamos necesitando en esta tarde? Estamos necesitando sanidad en nuestros cuerpos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer ese sacrificio como lo hizo aquí David. ¿Cuál es ese sacrificio? Eso es solamente entre tú y Dios lo que tienes que decidir cómo es ese sacrificio en tu vida. Entonces, cuando el pueblo de Israel hicieron este sacrificio, el Señor le dio la sanidad al pueblo de ellos. Porque Dios no se queda con nada, hermanos. Dios no se queda con nada. El Señor dice en su palabra que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunden. ¿Cuántos quieren eso en su vida en esta tarde? ¿Cuántos desean que esa bendición sobreabunde en sus vidas en esta tarde? Vuelvo y lo pregunto. ¿Cuántos de ustedes desean recibir esa bendición que sobreabunde en sus vidas en esta tarde? Amén. Con esa es la actitud, hermanos. Esa es la actitud que tenemos que tener. Porque Dios es un Dios generoso, hermanos. Dios es tan bueno que abre esos cielos y derrama esa bendición sobre cada uno de nosotros. Ahora, mi pregunta en esta tarde, con amor, sin ofensa a nadie. ¿Te has llegado a preguntar cómo huele tu ofrenda? ¿Te has llegado a preguntar cómo huele ese sacrificio? ¿A qué huele? ¿Será que a Dios le está agradando el aroma de tu sacrificio? Te pregunto porque eso dice la palabra en Génesis 8:21, y percibió Jehová olor grato. Y también lo vemos en Filipenses 4:18, olor fragante. ¿A qué huele ese sacrificio que tú estás poniendo delante de Dios? ¿Olor fragante? ¿O qué olor está Dios recibiendo? Y déjame decirte que yo te digo en esta tarde de parte de Dios que todo ese sacrificio que tú has dado y que Dios lo ha recibido con olor fragante, aceptable y agradable a Dios, el Señor dice que esa bendición será multiplicada, que ese sacrificio será recompensado, porque ahora en día lo que nosotros estamos viviendo es una sociedad, una generación que solo está buscando lo suyo, que solo está buscando la comodidad, que solo está buscando recibir mucho, pero dar poco. Estamos en una generación donde está todo a la mano, todo al alcance de nuestra mano. Y yo me acuerdo, y esto me trae, cuando llegué a este país, llegué a una corta edad y tenía que caminar al colegio, no importando si estaba caliente, si estaba frío, si había lluvia, si había nieve, había que caminar a ese colegio en la mañana y el regreso en la tarde. Y ahora en día, el bus escolar está en la esquina donde nuestros hijos no tienen que hacer ese sacrificio de caminar. Otra cosa que también me lleva es cuando tal vez estaba en mi país, tal vez ustedes pueden decir,
¿Cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de montarse en un taxi? ¿Qué tenía que hacer para montarse en un taxi? Tenía que tal vez ir a la calle principal, levantar la mano cuando veía el taxi venir y decir, Dios, que este sea, porque ya pasaron días y todos iban ocupados. ¿Sí o no? Y el más viejito, ¿ah? O a veces uno veía un taxi que estaba desocupado, levantaba la mano, pero seguía derecho. Y ahora en día, la comodidad está en un celular. Donde en ese celular tú puedes entonces que un Lyft, que un Uber llegue a la puerta de tu casa, te bajes y puedas entonces ir donde tengas que ir. Esa es la comodidad que ahora en día me preocupa a mí. Porque eso puede tener un impacto negativo en nuestras vidas, porque puede perjudicar nuestra relación con Dios. Porque nos volvemos personas creyendo que nuestra relación con Dios es solo de llegar a la iglesia y decir, Padre, dame, yo quiero estar cómodo, quiero recibir. Nos volvemos personas de pocos sacrificios, nos volvemos personas que solamente damos porque el hermano de al lado me está mirando, si me levanto, si no me levanto, si pongo un billete de 10, si pongo un billete de 20, si pongo un billete de 50. Y queremos que las ventanas de los cielos se abran a favor de nosotros y que esa lluvia de bendiciones sobreabunden a nuestra casa, pero no queremos sembrar. No queremos hacer ese sacrificio. Y seguimos diciendo, Dios, bendíceme. Dios, que el fuego de lo alto me alcance, pero no voy a poner nada en el altar. Voy a esperar que Dios siga haciendo mucho en mi vida, pero yo voy a estar ahí sentadito y tranquilo por la comodidad. Voy a esperar a que Dios siga abriendo esas puertas, pero yo no quiero hacer nada a cambio. Esa es la comodidad que a mí como generación en la que estoy viviendo, de verdad que me preocupa. Me preocupa mucho porque ya no estamos haciendo ese sacrificio, como estaba diciendo, de caminar. Ese sacrificio de ir la milla extra. Ese sacrificio de levantarme temprano. Ese sacrificio de nosotros poder venir y poner en el altar ese holocausto como lo hacían antes el pueblo de Israel. ¿A qué huele tu sacrificio? Vuelvo y te pregunto. ¿A qué huele ese sacrificio? Ahora, la buena noticia que te tengo es que esa generación no son ustedes. Esa generación está allá afuera. ¿Ok? Esa generación no somos nosotros, porque cada uno de ustedes ha hecho un sacrificio en esta tarde de venir a escuchar la palabra de Dios. No de verme a mí, pero de escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese es un sacrificio que ustedes en esta tarde están haciendo. El sacrificio de poder venir y decir, Dios, estoy aquí, háblame, te voy a dar lo mejor de mí para que puedas tú recibir ese olor fragante allá donde Él está sentado. Amén. Entonces, hay un poder en el sacrificio, hermanos. Hay un poder que tú y yo tenemos que entender, porque eso es lo que va a abrir esas puertas, que va a abrir esas puertas para que descienda esa bendición sobre nuestras vidas. Y tenemos que hacerlo. Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos de nuestra parte. Dios quiere ver ese sacrificio, porque no es, digamos, diciéndole, Dios, aquí te doy este dinero, porque a Dios no se le paga. Dios es el dueño de todo. ¿Sí? No es decir, Dios, te doy $20 y necesito que tú me des un trabajo. Así no trabaja Dios. Trabaja desde en el corazón.
¿Cuál es la ofrenda que tú le estás dando a nuestro Padre Celestial? Porque sabemos que Él mira nuestro corazón. Hay un poder de verdad, hermanos, cuando usted lo hace, hay un poder sobrenatural para que esas bendiciones sigan siendo derramadas sobre nuestras vidas. Y escucha bien esto que te voy a decir en esta tarde. Si de todo lo que he hablado no te llevas nada, llévate esto, por favor. Una oración le pide a Dios, pero una ofrenda, un sacrificio provoca el corazón de Dios. Vuelvo y lo repito, una oración le pide a Dios, pero una ofrenda, un sacrificio provoca el corazón de Dios. ¿Cuántos en esta tarde están dispuestos a provocar esa bendición? A provocar es que ese corazón de Dios sea movido por el sacrificio que tú estás poniendo delante de Él. Entonces, con una oración, tú le pides y le dices, Señor, necesito aquello, necesito lo otro, dame. Pero de nuevo, con esa ofrenda, con ese sacrificio, tú provocas el corazón de Dios y Él desea darte. Él lo desea, así como hemos visto lo que pasó con David, lo que pasó con Salomón. Él respondió a ese sacrificio. Él desea derramar sobre ti bendiciones de nuevo, y lo vuelvo y lo repito, que sobreabunden. También a veces lo que me preocupa a mí es que algunos de nosotros hemos perdido el asombro de la ofrenda. Hemos perdido ese asombro de la ofrenda, incluso de la ofrenda física, de una ofrenda monetaria, que una hora en día damos y tal vez lo hemos convertido, no quiero sonar muy fuerte, pero a veces tal vez lo hemos convertido en un ritual cristiano, porque no estamos asombrados con lo que Dios va a hacer con nosotros. Cuando llevo mi ofrenda a Dios, lo estoy haciendo porque otros me están viendo, para que otros digan, se levantó y fue, o no, mire, el hermano se quedó ahí sentado. Y a veces dejamos eso a un lado, ya no nos importa nada, por eso dejamos ese asombro a un lado y tenemos que avivarnos. Los miércoles estamos hablando de avivamiento, y el miércoles pasado, si usted no tuvo la oportunidad de venir, yo le animo a que usted escuche el mensaje y este próximo miércoles no se lo pierda, porque se nos habló de crecer un 30, 60 y un 100%. Una palabra que se nos dio a la iglesia, una palabra que nosotros tenemos que correr con ella para nosotros poder crecer. Y es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros en esta tarde. Tenemos que nosotros que despertar, tenemos que nosotros ponerle paticas o ponerle esas baterías nuevas a nuestros pies para poder ir a un próximo nivel. Y de todos los deberes cristianos, porque se nos indica en la palabra que tenemos deberes cristianos, ninguno puede describirse como más alegría que el de dar. Específicamente para extender el reino de Dios en este mundo. El espíritu de generosidad es el espíritu de Cristo. La Biblia explica la diferencia entre diezmo y ofrenda, y eso vuelvo y lo repito para que en esta tarde nosotros podamos entender cuál es la diferencia, señalando de nuevo que el diezmo provoca la bendición de Dios, mientras que la ofrenda genera abundancia. Llévate eso en esta tarde, por favor. Y también en la palabra enfatiza la importancia de dar ofrendas de manera generosa y alegre, no por obligación o por necesidad. ¿Por qué? Porque esto motiva a Dios a bendecir con abundancia para que se puedan realizar las buenas obras en nuestras vidas. Entonces, la ofrenda
es un acto de reconocimiento ante Dios de que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Nada es de nosotros. Nosotros no somos los dueños. Dios es el dueño. Y nosotros tenemos que ser buenos administradores. Tenemos que ser buenos administradores porque todo es de Él. Entonces, cuando tú y yo ofrendamos, lo hacemos con la confianza de que Él es fiel y continuará proveyendo para cubrir cada una de nuestras necesidades. Sin nuestro Padre, hermanos, no podemos hacer nada. Por ello, hay que darle gracias con nuestra adoración, ¿sí? Con nuestro servicio y con el fruto de nuestro trabajo. ¿Cuál es ese fruto de nuestro trabajo? La plata, exactamente. Entonces, en esta tarde hemos venido hablando que nuestra ofrenda le agrada a Dios. Pero el enemigo intenta provocar que no seamos obedientes en este aspecto porque sabe que es un arma poderosa que está a nuestro favor. Ya que el Señor dice que si le honramos de esa forma, Él reprenderá al devorador para que no se destruya el fruto de la tierra. El enemigo quiere venir y susurrar a nuestros oídos: ¿por qué le estás dando tanto? ¿Por qué le estás dando tanto? Eso es lo que el enemigo quiere venir a nuestra mente, a nuestros oídos y decirle: mira, ¿acaso no sabes lo que van a hacer con ese dinero? Nosotros como humanos queremos saber hasta el penny de cómo se va a usar ese dinero. Pero eso no nos corresponde a nosotros, hermanos. Nosotros simplemente tenemos que ser obedientes a la palabra y dar el diezmo, que es el 10%, y la ofrenda, que es un sacrificio, para que ese sacrificio que tú estás poniendo delante de Él pueda subir con olor fragante y que esas bendiciones puedan venir a tu vida. Por eso tenemos que callarle la boca al enemigo y decir: tú no tienes nada para mí bueno. Ya el enemigo, sabemos que hace muchos años atrás fue derrotado en esa cruz, en ese tercer día cuando Jesús resucitó. Amén. ¿Cuánto estamos gozosos en esta tarde? Déjame decirte, hermanos, que la ofrenda es tan importante delante de Dios que el mismo Jesús se convirtió en una para salvarnos. Él es el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. La palabra lo dice. Jesús se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En la cruz del Calvario, Él era el Cordero a ser sacrificado. Así que nosotros, si tú por un momento puedes dimensionar lo que Jesús hizo, esa ofrenda perfecta, tenemos que darle gran importancia que tiene el acto de honrar a Dios con nuestra ofrenda. Si Jesús vino y se entregó por ti y por mí, es la ofrenda más grande que la humanidad puede recibir. Y a veces no le damos el peso a lo que Jesús hizo. No le damos ese peso cuando queremos venir y dar una ofrenda de sacrificio a nuestro Padre Celestial. Así que tenemos que dimensionar la gran importancia que es este acto de nosotros poder honrar a Dios a través de la ofrenda. Que es el hecho más grande, importante que haya sucedido, vuelvo y lo repito. Dios dio lo mejor por ti y por mí, que es Jesús. Por lo tanto, cuando tú y yo hablamos de salvación, inevitablemente hablamos de ofrenda. Nos encanta recibir el beneficio de la cruz,
pero debemos entender que fue una ofrenda, un sacrificio con el cual incluso Jesús experimentó esa sensación de abandono que a veces tú y yo experimentamos. Entonces, ofrendar con generosidad y no por obligación es lo que desata la abundancia que el Señor te dará para que puedas bendecir a otros. Y en esta tarde espero que hayamos aprendido sobre el poder que tiene una ofrenda a un sacrificio a Dios. En la Biblia se habla de plagas que arruinan la cosecha. Joel dice que el Señor restituirá lo que se había comido, ¿la qué? La oruga, el saltón y el reventón. El Malaquías dice que reprenderá al devorador de nuestra tierra. Entonces eso me indica que ofrendar es bíblico. Dios a través de sus profetas llama a la ofrenda una siembra que contiene cosecha. Tenemos que venir y sembrar para recibir esa cosecha que Dios tiene para nosotros. Espero que en esta tarde, hermanos, nosotros hayamos tenido la oportunidad de poder aprender la diferencia que hay entre diezmos y ofrendas y que hay un poder sobrenatural en la ofrenda. Y así como le pasó a Salomón, por el sacrificio que él hizo delante de Dios, así también puede pasar a ti y a mí. Ese sacrificio causó que Dios dijera, pídeme y yo te daré. Hay poder en la ofrenda del sacrificio, hermanos. Hay alguien en esta tarde que quiera que Dios se le presente y le diga, pídame y yo te daré. Hay alguien en esta tarde que usted le está pidiendo a Dios que se presente delante de usted y que le diga, pídame y yo te lo daré. Pongámonos sobre nuestros pies en esta tarde, por favor. Tenemos que hacer como Salomón, hermanos. Un ejemplo muy claro en la Biblia. Y fueron tantas personas en la Biblia que vemos el sacrificio que ellos hicieron, el resultado, que Dios los bendijo en gran manera. Entonces, al hablar del poder de una ofrenda, no podemos dejar a un lado la ofrenda más grande que haya existido en toda la historia de la humanidad, que es la ofrenda de la vida de Jesús, puesta en sacrificio por ti y por mí. Estamos hablando de una vida, de dar nuestra vida a Dios. Y dice la palabra que Él nos dio su vida primero. Dice la Biblia en Efesios 5:2. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. ¿Qué dice esto? Vivan una vida llena de amor. ¿Llena de qué, hermanos? De amor. Siguiendo el mejor ejemplo, nuestros ojos tienen que ser siempre puestos en Cristo. No ponga tus ojos en el hermano que está al lado. Como humanos vamos a fallar. Tenemos que poner nuestra mirada siempre en Cristo. Eso es lo que dice la Escritura, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y Él nos amó, y por ese amor es porque Él mismo se ofreció a sí mismo como sacrificio por ti y por mí. Y ese sacrificio que Él dio fue aroma agradable a Dios. Fue aroma agradable a Dios. Entonces, ¿quién es el mayor sacrificio? Fue Jesús.
Entonces, si Jesús fue el mayor sacrificio, ¿por qué tú y yo retenemos ese sacrificio que nos cuesta dar? Sabiendo que Él está dispuesto a bendecirnos de una forma sobreabundante. Si usted entiende ese sacrificio que Dios hizo por ti y por mí, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué nosotros no le entregamos lo que se merece a Él? ¿Por qué a nosotros nos retenemos de hacer un sacrificio con olor agradable a Él? Él ofrendó su vida por ti y por mí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir vida eterna. En esa cruz, Él ofrendó su vida para que tú y yo recibamos sanidad. En esa cruz, Jesús ofrendó su vida para que tú y yo, en un momento, podamos sentarnos en la misma mesa con Dios en el cielo. En esa cruz, Jesús ofrendió por ti y por mí. ¿Para qué? Para que fuéramos bendecidos y tuviéramos un acceso a una relación directa con el Padre Celestial. Él sacrificó lo más importante. ¿Crees que sería un buen intercambio que nosotros también le demos a Él? Un sacrificio que nosotros le podamos dar a Él. Si tú en esta tarde deseas decirle: Padre, necesito que tú me enseñes a poder venir al altar y traer un sacrificio de olor fragante. El altar en esta tarde está abierto, hermanos, para que tú puedas pasar delante de Él y decirle: Padre, aquí estoy, úsame. Quiero hacer un sacrificio que te agrade a ti. Quiero ofrendar lo mejor de mí, porque tú diste lo mejor para mí. Quiero tocar tu corazón, Padre Celestial. Quiero tocarlo a través de este sacrificio. Quiero poder experimentar lo que Salomón pudo experimentar en esa noche, a través de ese sacrificio que él hizo, que fue olor agradable a nuestro Padre, y que Dios fue donde él estaba y dijo: pídeme que yo te responderé. Si tú en esta tarde quieres venir delante de nuestro Padre Celestial, de nuevo el altar está abierto para que tú puedas darle ese sacrificio, para que tú te puedas comprometer aún más con Él para ese sacrificio, mientras que el ministerio de alabanza va cantando esta alabanza tan hermosa, tú puedas pasar al frente y tú puedas derramar de ese sacrificio para que puedas subir con olor fragante a nuestro Padre Celestial. Un sacrificio que necesitamos nosotros en esta tarde. El altar está abierto, hermanos. Bien pueda pasen, bien pueda pasen.